Venezuela está sufriendo la peor crisis en materia sanitaria de su historia. Las razones son múltiples, interdependientes y complejas. Sin embargo, para tener un panorama más claro de la situación y sus orígenes, debemos hacer un breve recorrido por el pasado. Luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, en 1936 la atención a la salud se había constituido en una responsabilidad del Estado. En ese momento, el afán modernizador de los gobiernos de López Contreras y Medina, así como el impulso dado a la lucha contra las endemias rurales durante la dictadura de Pérez Jiménez, parecieron dar resultados en lo que respecta al saneamiento ambiental, evidenciado por el descenso de las endemias que afectaban a los venezolanos. Debe destacarse que a finales del periodo gomecista, de una población estimada en 3 millones de habitantes, anualmente se registraba cerca de 1 millón de casos de paludismo. Por diversos medios se reclamaba por la necesidad de un hombre sano como condición para el desarrollo. En las décadas sucesivas, Venezuela da pasos agigantados en la erradicación de enfermedades como la malaria, el mal de Chagas y la tuberculosis. En relación al programa de erradicación de la malaria, el 9º informe de la Organización Panamericana de la Salud, publicado en 1961, presenta datos de los que se desprende que el área de malaria erradicada en Venezuela para 1960, el 70% del territorio, es más del triple del área de malaria erradicada del resto de los países de América Latina. Venezuela se coloca a la vanguardia y deviene en referencia académica internacional, aportando desde la Escuela Internacional de Malariología numerosos técnicos que se van a incorporar a la lucha contra este flagelo en todo el mundo. Otro elemento que contribuyó notablemente a la ejecución de planes de alto contenido social fue la llamada Alianza para el Progreso, un plan propugnado por la administración del presidente de los Estados Unidos, J.F. Kennedy, con una inversión de $20.000 millones para atender necesidades económicas y sociales de los países latinoamericanos. Posteriormente, en la década de los 70, estimulado por el aumento de los precios del petróleo, el aparato sanitario venezolano recibió mejoras en todo sentido y los indicadores comenzaron a revelar niveles de salud aceptables. Sin embargo, persistían problemas por la falta de coordinación y la ausencia de un sistema integrado de salud. En 1989 se promulga la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Poderes Públicos y la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que transforma el distrito geopolítico en municipio autónomo. Con esta ley, los presupuestos de servicios de salud, entre otros, podían ser gestionados directamente por las alcaldías y gobernaciones y no desde el gobierno central como en principio. El objetivo de esta ley era que cada alcaldía pudiera dar respuestas directas a las necesidades de los habitantes del municipio, debido a que la gestión centralizada era excesivamente burocrática, lenta y deficiente, y por ende la salud pública comenzaba a presentar carencias notables, lo que, sumado a los bajos precios del petróleo, entre $10 y $15 por barril en la década de los 90, afectó considerablemente el aparato de salud pública. El 2 de febrero de 1999, Chávez asume la presidencia de la República de Venezuela y por coincidencia en ese mismo año los precios del crudo inician una escalada vertiginosa, con lo cual el recién estrenado gobierno encontrará una fortaleza económica sin precedentes. Casi de inmediato se inician los pasos legales para la modificación de la Carta Magna venezolana, lo que hará que el gobierno obtenga además el poder político que tanto anhelaba. Posteriormente se realizó otra modificación a la Constitución, con lo cual Chávez adquirió poderes absolutos que le permitirían ser presidente de manera prácticamente indefinida. Para el año 2003 comienza el Plan Barrio Adentro, en los municipios Libertador y Sucre del Distrito Capital, bajo el desarrollo de un convenio Cuba-Venezuela como respuesta del Estado venezolano para la solución de las principales necesidades sociales de salud. Sin embargo, la verdadera motivación de Chávez era la introducción en los sectores populares del personal de la sanidad cubana, que paralelamente a encargarse de la atención primaria en los pequeños módulos sanitarios, también trabajarían en la reeducación política y la ideologización de los habitantes de la zona con la doctrina castrocomunista. Chávez nos enseñó a muchísimos de nosotros, o nos orientó a ver lo que era una política de salud acertada. La proyectación y construcción de la infraestructura y la dotación de los módulos de Barrio Adentro a nivel nacional representó una gigantesca inversión de recursos económicos que originalmente estaban destinados a los centros de salud ya establecidos o han podido ser direccionados a estos, y es justamente aquí donde se inicia la debacle del sistema sanitario venezolano.
para mantener a Barrio Adentro se requiere una inversión muy grande que se paga en efectivo con factura petrolera o con dólares de producto de la factura petrolera, y ese gasto tan enormemente grande que se ha hecho es un gasto que no reporta beneficios tangibles. Con el correr del tiempo, se fueron incorporando otros niveles de atención sanitaria con pretensiones cada vez más elevadas e incluso se estableció un puente aéreo entre Venezuela y Cuba para llevar pacientes venezolanos afectados de diversas enfermedades, especialmente visuales, a ser intervenidos quirúrgicamente en la isla caribeña. A lo largo de los últimos 16 años, el gobierno nacional ha implementado un modelo de Estado caracterizado por centralismo y estatismo, autoritarismo, partidización política e imposición ideológica y, sobre todo, corrupción a todo nivel, lo cual vulnera los principios fundamentales de la democracia establecidos en la Constitución y los más elementales derechos humanos, siendo el sector salud solo la punta del iceberg. Una profunda corrupción, la falta de un modelo, no existe un modelo de salud, no existe una coordinación en el sistema, que hay un paralelismo donde cada quien hace el negocio con lo que quiere. Una ministra de salud que admitió públicamente que habían irregularidades en su gestión y no ha pasado nada. 15 ministros de salud casi en 16 años. O sea, hemos tenido casi que un ministro por año, lo que te demuestra un desorden de que no hay una política real de saber cómo funcionan los hospitales, de planificar el crecimiento hospitalario, la atención hospitalaria, tu número de médicos, enfermeras, de pacientes. El gobierno chavista abolió de facto la independencia presupuestaria obtenida por los municipios en el 1989 con la Ley de Descentralización y convirtió la asignación de recursos para la salud en un mecanismo de chantaje para gobernadores y alcaldes, además de una herramienta populista para obtener votos. Una especie de que nadie le interesa la vida del venezolano, sino el negocio que hay detrás de la salud. Lo malo con la corrupción de salud es que se paga con la vida de alguien. La crisis está frente a nosotros y es una crisis humanitaria porque mucha gente está muriendo por falta de atención médica o por falta de prevención en la atención médica. Para esta época, solo la propaganda era conocida por el público, no así los datos reales y las estadísticas de los servicios de salud paralelos creados por Chávez. La danza de recursos fue enorme, sobre todo porque eran muchos los entes implicados, con lo cual no es difícil imaginar los manejos obscuros de gran cantidad de fondos de la salud pública. Todo lo que Venezuela trae lo hace triangulado con La Habana. No entendemos por qué no podemos comprar directamente, sino tenemos que comprar vía Cuba. Mientras se creaba todo el nuevo sistema de salud, el aparato sanitario que realmente atendía el mayor número de casos de gravedad y urgencia se desmoronaba por la falta de recursos, insumos y los sueldos miserables que percibían los médicos venezolanos. Mire, estas son nuestras camillas. Esto no es camilla, esto es mesa de escritorio. Y así que trabajamos nosotros. Precarias condiciones de infraestructura, falta de agua potable, electricidad, aire acondicionado y colapso del sistema de aguas negras son constantes en los centros de atención médica públicos. Es un presupuesto reconducido del año 2001. Es el 1.8, 1.9 del PIB para el Ministerio, para el órgano rector de la salud, mientras que el gobierno habla de que en salud han invertido alrededor del 7.8 o el 8% del PIB, pero esa diferencia de 6 puntos la maneja exclusivamente el sistema paralelo que le han entregado a los cubanos y solamente ellos lo manejan a su antojo en Barrio Adentro, 1, 2, 3. Discriminación laboral por la posición política a la hora de ocupar cargos vacantes, acoso por ejercer el derecho a la denuncia y a la protesta y la altísima inseguridad personal en los ambientes de trabajo son amparados y estimulados por funcionarios del gobierno. Y el Ministerio de Salud, que yo lo dejé en mi gestión en 120.000 personas en toda su nómina, hoy tiene casi 500.000. O sea, esa nómina se ha multiplicado casi por 4. Ahora, ¿en qué creció la nómina? Porque hay menos médicos, menos profesionales, menos odontólogos, menos enfermeros. Bueno, creció en personal, lo que llaman ellos el supernumerario, el tercerizado, que cumplen funciones, solo funciones de investigación, delación y que seguridad entre comillas, y de paso forman bandas en los hospitales. En el universitario hay bandas que viven en el sótano, ahí las autoridades no entran hace más de 2 años. En la intervención quirúrgica en el área del piso 6, llegó una banda armada que se introdujo dentro del quirófano donde remataron al paciente que estaban operando y también un familiar que estaba esperando en las afueras del quirófano. Cuando vio la banda también se trató de proteger y también fue asesinado. Pues.
en medio del escape de la banda por las escaleras del hospital, un trabajador nuestro de limpieza se tropezó con la banda y le dieron al trabajador nuestro le dieron 2 disparos en las piernas. Pusieron una pistola en el pecho. A mí fui a llevar un paciente, cuando yo era camillera, fui a llevar un paciente a neuro y el familiar me sacó la pistola porque no lo operaron el paciente, porque no había chance de operarlo, porque había una emergencia. Finalmente, el descenso en los precios del petróleo ha asestado el golpe mortal al sistema público de salud venezolano. Debido a la dependencia de las importaciones, a la baja entrada de divisas y a las trabas burocráticas para obtenerlas, en Venezuela hoy no se encuentran medicamentos ni siquiera para un simple resfriado. Los pacientes de diálisis, oncológicos y cardiopáticos, entre muchos otros, están condenados literalmente a morir. Mi hijo estaba enfermo de hace muchos años. La última vez que fuimos al médico, que ya estaba hospitalizado porque ya no lograban quitarle los mareos y eso, ya me dijeron que necesitaba un trasplante de corazón. En Venezuela no se ha hecho ningún trasplante de corazón, ni a nivel de adultos ni a nivel de niños. No se ha hecho ningún trasplante. Entonces, ¿qué pasa? Mi opción, que tengo a mi familia aquí, es venirme aquí, que ya teníamos más o menos pues algo adelantado. Cuando yo llego aquí y lo ve la doctora, me dice más bien que vengo tarde. O sea, que ya debería haber venido antes, que ya más bien vengo tarde. Y que la manera de acelerar un poco el que él entrara en la lista para tener acceso al órgano, en la lista de donantes, era que el gobierno venezolano me diera a mí una carta donde dijeran que ellos allí en Venezuela no hacían ningún trasplante de corazón. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que cuando vamos a solicitar la carta, el gobierno nos niega la carta, porque ellos dicen que ellos no pueden permitir que a nivel del exterior se conozca o se diga que en Venezuela no se hacen trasplantes de corazón. De los convenios con Cuba y otras naciones caribeñas en materia de salud solo quedan las fotos y videos que la maquinaria propagandística del gobierno chavista usó para venderle a los venezolanos y al mundo entero un mar de felicidad que hoy se llena con las lágrimas de los enfermos, sus familiares, médicos y enfermeras que son obligados a guardar silencio y a renunciar a cualquier tipo de protesta porque el régimen ha desencadenado una brutal represión ejercida por los cuerpos militares, policiales y bandas armadas por el mismo régimen. Mira, ellos se identifican como algunos como trabajadores de aquí, pero mayormente traen gente de la calle que se dedica pues al amedrentamiento y crear el miedo entre los trabajadores, aquellos que de alguna manera están luchando su beneficio y que simplemente quieren hacer cumplir lo que por ley les corresponde. Desgraciadamente, el control sobre los medios de comunicación independiente y la complicidad de países que reciben los favores del gobierno de Maduro hacen extremadamente difícil que todo el desastre sanitario y la permanente violación de los derechos humanos sean conocidos por el mundo civilizado. Solo mediante el social network, las organizaciones humanitarias y grupos de ciudadanos en el exilio se está llevando la verdad de lo que ocurre en Venezuela al mundo entero. Problemas tan graves como la contaminación de las costas del estado Anzoátegui, sus suelos y el aire con coque, un derivado del proceso de mejoramiento de los crudos pesados, se mantiene en el más absoluto silencio, así como se pretende esconder las largas colas para comprar alimentos y la ausencia de medicinas de todo tipo, solo porque no se puede permitir que el mundo vea el rostro del fracaso que hoy exhibe la revolución chavista. El cinismo del gobierno llega a extremos que rayan en lo ridículo. Así, en la Expo Milano 2015 colocaron un pabellón para mostrar los avances del chavismo en materia agroalimentaria y con una evaluación muy dudosa, la FAO le otorgará un reconocimiento a Nicolás Maduro por sus logros en la lucha contra el hambre en Venezuela. Todo esto ocurre en este momento cuando el hambre se ha adueñado de todos los rincones del país. Si sumamos esto a un creciente déficit de energía eléctrica que obliga a ciudades enteras a permanecer a obscuras por largas horas y hasta días enteros, la falta de agua potable y la inseguridad personal, podemos entender con facilidad que la salud, tanto física como mental del venezolano, se está deteriorando de un modo acelerado y constante y no existe un sistema de sanidad público o privado que pueda afrontar lo que está sucediendo y lo que está por venir. Una de las consecuencias más notorias de toda esta problemática es el aumento exponencial del movimiento migratorio a países que históricamente han estado vinculados con Venezuela, como el caso de España, Italia y Estados Unidos.
Millones de almas huyen de un país con una guerra no declarada, dejando vidas enteras, trabajos, seres queridos y hasta propiedades en su lucha desesperada por encontrar mejores condiciones de vida, pero siempre con la esperanza de que esta pesadilla acabe y algún día poder regresar al suelo patrio. Sin embargo, ni los que se quedan ni los que se van al exilio pueden hacer mucho sin la ayuda de la comunidad internacional y sus instituciones democráticas.